Hola chiquillos, nuevamente con un video acá y bueno, esta vez es para poder explicarles cómo extraer indicadores generales de instrumentos psicológicos, ya particularmente los de autorreporte y en el fondo el principio del mismo para cualquier tipo de instrumento psicológico, que como sabemos nosotros es la única forma que tenemos de medir los conceptos a través de instrumentos que finalmente tienen reactivos o ítems que no necesariamente son de autorreporte, pero sí hay una serie de preguntas o ítems reactivos que vienen a representar un constructo, ¿cierto? Entonces, lo que debemos entender acá es que los ítems por sí solos no miden el concepto, ¿ya? Es decir, en este ejemplo, esta base de engagement, cada uno de estos ítems no mide el engagement por sí solo, sino que es el grupo, ¿ya? Y eso también corre para efectos de sacar indicadores de los factores o los componentes de estos instrumentos, ¿ya? En este caso ya sabemos que este instrumento consta de tres dimensiones, ya que sería vigor, dedicación y absorción. Entonces, estos componentes o factores finalmente lo que hacen es que las 17 preguntas de este instrumento se dividan en tres grupitos de ítems que van a tributar o van a cargar el lenguaje de análisis factorial en uno de estos factores. Entonces nosotros eventualmente podemos sacar indicadores generales, ¿cierto?, de estos grupos de preguntas para obtener finalmente un indicador cuantitativo del concepto, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos esto en el SPSS? Lo primero que hay que entender acá también es que para poder sacar estos indicadores generales tenemos que necesariamente haber invertido los ítems negativos, ¿ya? Y por eso el paso anterior, que era muy importante la inversión de ítems negativos, porque en el fondo este indicador tiene que reflejar el monto de este concepto que está midiendo, ¿ya? Por tanto, la idea es que los componentes o los ítems que componen ese factor tengan o entreguen una puntuación uniforme, ¿ya? No que algunos mientras más puntaje más del factor y otros que mientras menos puntaje más del factor, ¿ya? Entonces todos tienen que estar alineados en ese sentido. Entonces lo primero que hay que hacer acá es poder invertir los ítems, ¿ya? Entonces, luego que hacemos la inversión de los ítems, ¿cómo sacamos los indicadores generales? Nos vamos a transformar, calcular variables, ¿ya? Y eso puede ser la vista de datos o vista de variables, da lo mismo. Entonces nos sale en este cuadrito de diálogo una instrucción que tenemos que darle al programa, que consiste básicamente en generar una columna nueva en la base de datos que tenemos nosotros, que va a llevar por nombre alguno que nosotros le pongamos acá. ¿Y qué es lo que va a arrojar en esa columna? Por cada uno de los individuos de la muestra va a arrojar el resultado de una expresión numérica o una fórmula que nosotros le pongamos acá, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la orden que le estamos dando al programa? Crea una columna con un nombre que yo te voy a dar acá, y en cada una de las personas de la muestra calcula y pone el resultado de la fórmula que te voy a poner acá. Esa es la idea, ¿ya? Entonces aquí nosotros vamos a hacer el cálculo de la dimensión de vigor. Entonces aquí yo le voy a poner, por ejemplo, vigor, ¿ya? Aquí la idea es que pongan un nombre que ustedes entiendan, ¿cierto? Si es un nombre compuesto, si quieren poner un espacio, por ejemplo, si son dos palabras el concepto, la idea es que no tenga espacios intermedios entre palabras y tampoco al final. Por ejemplo, esto sería un espacio al final. Entonces, cuando hay un espacio, el programa arroja un error, ¿ya? Entonces ahí yo le sugiero poner un guión bajo si es que quieren poner otra palabra, ¿ya? Entonces aquí le voy a poner vigor nomás. Y posteriormente tenemos que definir la expresión numérica, ¿cierto? Entonces eso depende lógicamente del instrumento, ¿ya? El instrumento va a decir qué es lo que se hace para calcular los indicadores de los factores o del instrumento completo, ¿ya? Pero generalmente son dos opciones, o un promedio del grupo de ítems o bien una sumatoria. En el caso del promedio, lo que uno tiene que poner es, o escribir en mayúscula, min, ¿ya? Y luego tenemos que hacer un paréntesis y después tenemos que ir arrojando los ítems que lógicamente compongan ese indicador general que nosotros queremos calcular.
Entonces, aquí, lógicamente que yo tengo en la etiqueta de los valores, tengo ya entre paréntesis ahí al final del ítem escrito cuál es la dimensión a la cual tributa. Entonces yo voy arrojando a 1, ¿cierto? Entonces vigor sería el 1, ¿cierto? Le doy doble clic y pongo una coma. Y después sigo con el otro, en este caso sería el 4. Le doy doble clic y coma. Después voy al otro que es de vigor, vigor, vigor. Aquí hay otro de vigor, ¿cierto? Y lo arrojo con doble clic y coma. Después vigor, a ver si hay otro de vigor por acá. Aquí hay otro de vigor, ¿cierto? El 15. Y después, no sé si hay otro de vigor. Vamos a poner una coma por si acaso, ¿cierto? Absorción. Y este vigor. ¿Ya? Entonces ahí sería el 17. Luego que llego al final no pongo coma, sino que cierro el paréntesis. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado y que todas las preguntas que yo ponga en la fórmula estén separadas por una coma sin ningún espacio. Que en el fondo toda la fórmula esté toda sin espacios intermedios. ¿Ya? Posteriormente aprieto aceptar. ¿Ya? Entonces una vez que aparezca esto en el cuadro de resultados, significa que la orden se ejecutó y que por tanto si yo me voy a ver a vista a la base de datos como tal, ¿cierto? De hecho aquí en vista de variables apareció una columna que se llama vigor, ¿cierto? Que es la que yo calculé y de esa manera le puse el nombre. Y nos vamos a vista de datos, ¿cierto? Y nos vamos al final de la base de datos y ahí está calculado el indicador general. ¿Se fijan? Entonces de esa manera ustedes proceden. Entonces la historia es la misma con las demás dimensiones. Entonces, como les digo, finalmente los instrumentos son los que dan las instrucciones de cuáles son los ítems que cargan en cada uno, cuáles son los ítems que hay que invertir antes de calcular un indicador general, o etcétera. Ahora, ¿cuál es la diferencia respecto a hacer sumatorias? ¿Ya? Entonces aquí voy a recuperar el cuadro de diálogo que tenía antes, que era aquí en esta opción, no sé qué es lo que es un cuadrado, pero dice recuperar cuadro de diálogo, y ahí salen las opciones que yo utilizaba en el programa. Entonces aquí lo último que hice fue calcular variable, y ahí puedo recuperar lo que tenía puesto desde antes. Entonces, ¿cuál es la diferencia de hacer un promedio con una sumatoria? Simplemente cambiar, en vez de min, lo borro, ¿cierto? Y le pongo sum. ¿Ya? No sé por qué no escribió. Ahí está, sum. Entonces, lógicamente que también aquí hay que cambiarle el nombre un poquito, pues, ¿cierto? Para que lo distinga de... Entonces le podemos poner suma. Y sabemos que el otro que está en vigor es el promedio. Entonces aquí ponemos aceptar y también se modificó acá, ¿cierto? Y se creó una variable nueva ahora con la sumatoria. Entonces, en vez de calcular un promedio de las preguntas que cargan en vigor, lo que hizo fue calcular una sumatoria. ¿Se fijan? Eso es. Así que eso, pues espero que les ayude para sus proyectos y nos vemos en los videos. Chao, chao.